Acá estoy, ahí se ve toda la habitación. Bueno, ¿me escuchan? Buen día. Sí, profe, se Buen día, escucha. profe. Bueno, Buen día. bueno, estoy acá en el hospital, un lío terrible, no podía descargar la clase, así que mil disculpas, empezamos unos minutitos más tarde. No sé ni por qué estoy dándoles esta clase, creo que porque hay paro, ya no sé por qué, pero bueno, yo sigo dando todo lo virtual en paralelo. Creo, no estoy segura, que va a haber también otra clase de esta para los que no se hayan podido conectar hoy. Así que bueno, no debería quedarse nadie sin ver la clase. Entera y viernes feriado. Yo estoy quemada. Bueno, sí, yo no tengo problema, yo doy todo lo que me piden y después ustedes, si les sirve bien, si no, no lo sé. Bueno, recuerdan que la clase pasada que vimos abdomen, ya no sé con quién, porque la di para recuperar, creo que el parcial de injuria de ustedes, bueno, no sé por qué la di, vimos la parte de abdomen 1, o sea, vimos cómo tomografía, ecografía, resonancia, vimos hígado, vía biliar, páncreas, diafragma, bueno. Abdomen ahora nada que ver, nos vamos a otro capítulo totalmente distinto, si bien está dentro del abdomen, que es el tracto gastrointestinal. Avísenme si me ven porque yo traje la cámara de mi casa porque acá en el hospital no tengo cámara. Bueno, me pusieron esto, parezco un piloto de avión. ¿Por qué les digo que es totalmente diferente? Porque acá vamos a hablar del tracto gastrointestinal o del tubo digestivo. Y a mí me gusta la palabra tubo para que ustedes entiendan que el tracto gastrointestinal comienza en la boca y termina en el ano. Es un camino entero que no deja de ser un tubo porque tiene luz, porque lo que entra desde la boca después sale por el ano de alguna manera, o sea que hay como un canal, como una cañería. Me gusta homologarlo con una cañería donde fluyen alimentos, saliva, líquidos, un montón de cosas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo están distribuidos en la cavidad abdominal, el tracto gastrointestinal como órgano, por así decirlo, si bien no es un órgano, es un tubo, justamente un tracto, un trayecto, va desde una punta hasta la otra, y cómo lo vamos a estudiar. Y acá van a entrar conceptos que no vimos en la clase anterior porque era de órganos sólidos, que son conceptos, de nuevo retomando contraste, mucho radiología, mucho radioscopía, así que vamos a volver, como les dije el primer día que nos vimos, a la clase número 1. Esa clase, lamentablemente, la van a repetir todo el tiempo. Nosotros en la cavidad abdominal tenemos la cavidad mayor y la cavidad menor, que en definitiva no deja de ser otra cosa que nuestra cavidad abdominal revestida por el peritoneo que va haciendo vueltas, rodeando órganos y generando espacios. El espacio mayor es donde está la mayor cantidad de los órganos y el espacio menor es el epiplón menor, formado también por la reflexión peritoneal. En un corte sagital, ustedes recuerden, yo creo que ya se los dije a esto, me voy a poner acá abajo, ustedes recuerden que todos estos dibujos los pueden sacar de Netter, de Radiopaedia, de Radiology Info. Cuando hablamos de bibliografía, creo que les dije bastantes cosas donde podían sacar. Son dibujos básicos, son esquemas de cómo se ve, por ejemplo, la cavidad de perfil, ¿sí? Columna por detrás, pared abdominal anterior, y cómo el peritoneo hace esto dejando órganos intraperitoneales, ¿sí? Bien por dentro, que sería la cavidad mayor, y órganos retroperitoneales. Por ejemplo, parte de los riñones, parte del páncreas, las glándulas suprarrenales, digo parte porque no es todo el páncreas, el duodeno, también parte del duodeno, que están por detrás del peritoneo. Lo mismo, por ejemplo, acá, la vejiga está extraperitoneal, si ustedes se fijan, está por debajo, parte del útero también está por debajo, parte del recto es extraperitoneal. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando veamos más adelante la parte de patología, van a ver que muchas de las enfermedades abdominales, no importa el órgano de origen, se distribuyen y se diseminan según dónde estén ubicadas, en el retroperitoneo o en el peritoneo. Este es otro esquema con un poco más de lo mismo, mostrando el epiplón mayor, cómo genera un saco grande, y el epiplón menor, que ahora lo vamos a ver mejor, en un plano axial. A mí me gusta más el plano axial. Estos son todos esquemas
para que ustedes se ubiquen anatómicamente en distintos planos, pero bueno, después a mí me importa que se ubiquen por imágenes, ¿no? Esto está sacado del Radiology Assistant, que es una página, anótenla si quieren, ahora si no les escribo en el chat 2 o 3 páginas que usamos mucho en radiología y que tiene también buenas imágenes, pero el Atlas de Netter también es buenísimo. Lo mismo en el plano axial, fíjense cómo el peritoneo recubre toda la cavidad, deja atrás los riñones, deja atrás parte del duodeno, deja atrás los grandes vasos, deja atrás el otro riñón y todo lo demás es intraperitoneal, ¿sí? Epiplón mayor con la cavidad abdominal mayor y el saco menor, que sería la transcavidad de los epiplones que describía allá muy lejos y hace tiempo Rubier. En la pelvis, cuando se forman reflexiones del peritoneo, generan fondos de saco. El fondo de saco más conocido, ahora lo vamos a ver cuando veamos la pelvis, es el fondo de saco de Douglas, que está en las mujeres rectouterino y en los hombres vesicouterino, ¿sí? Porque no tienen útero, solamente por eso. Un poco más en el plano axial, cómo se ve la distribución de los órganos abdominales. Fíjense cómo el hígado es intraperitoneal, el estómago es intraperitoneal, el bazo es intraperitoneal, el páncreas es retroperitoneal en gran parte, la vena cava, la aorta, las adrenales y el riñón son retroperitoneales. Un poco también esto hace al por qué, creo que lo vimos, cuando dije que el páncreas era un órgano traicionero, porque tarda mucho en dar sintomatología, generalmente llegamos tarde a las enfermedades pancreáticas, lo vamos a ver un poco más en el cursado de defensa, pero es porque está escondido, está oculto, le cuesta llegar a dar síntomas, a tocar otro órgano o a tocar el peritoneo y lamentablemente mucho de la patología pancreática la vemos tarde. Esto es más de lo mismo, chicos, son distintos planos en distintas, con color, sin color. Fíjense, lo mismo acá otro espacio, lo que es el retroperitoneo, tenemos parte del colon que está por detrás del peritoneo. Esta es la hoja peritoneal para que se den una idea. Entonces nos queda parte del colon, parte del duodeno, el páncreas, los riñones siempre y los grandes vasos como estructuras y órganos retroperitoneales. Volviendo un poquito a las bases de cómo estudiamos la cavidad abdominal, ya vimos también anteriormente que la radiografía de abdomen de pie podía ser lo primero que pedíamos, pero no tanto para hígado, vaso y páncreas, porque en lo que es la radiografía, hígado, vaso y páncreas solamente vemos sus sombras, ¿se acuerdan? Proyectado acá, acá hay un riñón proyectado acá está el otro riñón proyectado acá, y después vemos tubo digestivo con materia fecal, aire. Sabemos que el aire es normal de ver dentro de las asas, porque después vamos a ver que cuando veamos la parte patológica, tenemos que saber cuánto aire es normal ver en una radiografía de abdomen. ¿Es normal ver aire acá en el colon? Con este signo de la miga de pan, que es la materia fecal, sí, es normal. ¿Es normal ver un poco de aire en el intestino delgado? Sí. ¿Es normal ver aire acá en el ángulo esplénico? Sí. Un poquito en el estómago. Ahora, si nosotros tenemos distensión de asas, aumento del aire, niveles hidroaéreos y un montón de signos que vamos a ver más adelante, ya eso no es normal. Acá la pregunta es cuál de las dos es técnicamente correcta. Tenemos dos placas, vamos a jugar un poco. Placa de abdomen y supuestamente placa de abdomen. ¿Cuál les parece a ustedes que es la técnicamente correcta hablando de abdomen, no de árbol urinario, de abdomen? ¿La primera o la segunda? Pueden votar si quieren. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Por qué? Después podemos charlar por qué, cuál es la técnicamente correcta. Acá dicen la segunda, otro pone la primera, la segunda, la primera, segunda. Oh, está peleado. Se picó, se picó. 2, 1. Bueno, bueno, está bien. No tienen por qué saberlo. Es un poco un juego para ver qué es lo que piensan. No, no recuerdo si lo dimos a esto no, creo que no lo dimos todavía. La placa de abdomen normalmente tiene que incluir las cruras diafragmáticas. Este es el diafragma, este es el diafragma.
A mi entender, ninguna de las dos es correcta, pero bueno, si tenemos que arriesgar, diría que la 1 es la correcta. ¿Por qué? Porque en una directa de abdomen, sí o sí tengo que ver diafragmas para abajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si el paciente tiene neumoperitoneo. Vamos a ver ahora que en realidad creo que estoy mezclándoles defensa, pero no importa. Cuando uno tiene un paciente con dolor abdominal, la parte de abdomen le pide tórax, justamente para ver bien si no hay un neumoperitoneo que se nos esté escondiendo acá. Esta placa es correcta porque yo en la RX de abdomen tengo que ver desde el diafragma todo lo que pueda hasta abajo. Esa es como la premisa. ¿Por qué digo que esta tampoco es correcta? Porque me sobra pulmón. Podrían haber bajado un poquito más el tubo y agarrarle un poquito más de pelvis y no tanto pulmón en una placa de abdomen. Pero sí o sí tengo que ver desde el diafragma todo lo que dé para abajo. Yo que mido 1,59 m entro entera. En la placa se ve bárbaro, capaz que hasta me ven raíz de muslo o parte del tórax, vos soy petiza. Uno que mide 1,90 m y bueno, mi hijo mide 1,82 m, siempre pienso, no sé a quién salió, le tengo que agarrar sí o sí las cruras diafragmáticas para que sea una placa de abdomen. Distinto es esta placa donde yo no veo las cruras diafragmáticas, pero miren qué lindo que se ve el abdomen. Yo banco a los que votaron la número 2 porque se ve mejor el abdomen acá que en la otra, pero esta es una directa renovesical. ¿Por qué? Porque agarra desde la sínfisis pubiana todo lo que puedo para arriba y sin embargo no agarro las cruras diafragmáticas. Para mi gusto esta está un poquito penetrada, esta está un poquito blanda, en fin, no me gusta ninguna de las dos. Hubiera votado ninguna, hubiera aceptado el que pone ninguna. Pero bueno, a los fines prácticos, ¿qué les queremos mostrar con esto? Que la de abdomen tiene que incluir las cruras diafragmáticas y que la directa renovesical, me adelanto, creo que es la semana que viene, urinario, la directa renovesical tiene que agarrar de la sínfisis para arriba, porque a la directa renovesical no le importa el hígado y el diafragma, le importa ver la sombra de los riñones y la sombra de la vejiga. Ahora fíjense, qué trampa, ¿no? Miren, esta placa, vemos colon, vemos caca, vemos un poco de colon, vemos aire y es normal. Y acá vemos menos aire y es normal. Hay gente que tiene más aire, hay gente que, no sé, se come una media luna y se distiende. El aire es normal en el tubo digestivo. Lo que hay que saber es más o menos cuantificar cuándo el aire estaría patológico en una placa de abdomen. Ahora, volviendo al tubo digestivo, paciente con dolor abdominal, pedimos placa y siempre pedimos placa por si sospechamos una obstrucción intestinal, porque es barata, porque es fácil, porque es accesible. Ahora, con una placa de abdomen, ¿vamos a ver órganos sólidos? ¿Bien? No, ya lo vimos en la clase anterior. Con una placa de abdomen, ¿vamos a ver bien la luz del tubo digestivo? No. Con una placa de abdomen común, no. Es como un primer método, como un approach, como una forma de empezar a ver qué hago con este paciente, para dónde arranco, ¿sí? Ahora, si yo, miren, acá tiene unos clips porque está operado de la vesícula, le hago una placa de abdomen, le veo un neumoperitoneo, ya me oriento. Le hago una placa de abdomen, veo distensión de todas las asas, sospecho una obstrucción intestinal, ya me oriento. Lo más probable es que el paciente pueda tener una placa de abdomen normal y aún así tener una apendicitis, aún así tener un, no sé, un tumor, como que no nos descarta mucho. Es como un primer método ahí. Entonces, quedó clara la diferencia entre directa renovesical, clase que viene, lo vamos a retomar, desde la sínfisis, todo lo que puedo para arriba, en los enanos como yo, agarramos todo, RX de abdomen, de las cruras diafragmáticas para abajo. Entonces, esto un poco explica por qué esta es la correcta, a pesar de que a mí, Virginia, no me gusta ninguna. Pero bueno, seguimos. ¿Qué pasa cuando yo al paciente no lo puedo poner de pie? ¿Y por qué esto me faltó? Vuelve un toque, vuelve un toque. ¿Por qué la placa tiene que ser de pie y anteroposterior? Primero, porque todas las placas son anteroposterior, salvo la de tórax que vino a jodernos la vida, que era 1,80 m, postero anterior, con todo lo que ya vimos. El 99% de las radiografías son anteroposterior, o sea, uno está de frente al rayo y el rayo te atraviesa, salvo la de tórax y puede que haya alguna otra, no quiero ser así, viste, tan drástica que es todo, todo. Pero si ustedes tienen una pregunta de examen y tienen dudas, y bueno, vayan por la anteroposterior, salvo el tórax, no le van a errar, ¿ok? Viste, una trampita ahí. Pero ¿por qué es de pie?
¿Es de pie por un capricho? No, porque yo tengo que tratar de ver justamente cómo está distribuido el aire y los líquidos dentro del tubo digestivo, o si sospecho un neumoperitoneo y el paciente está acostado, nunca va a subir acá el neumoperitoneo. Entonces, siempre tratamos de hacer la placa de abdomen de pie. Si el paciente no se puede poner de pie, pero se puede quedar sentado, bárbaro, sentado, y que más o menos haya estado 10 minutos, porque si el tipo viene hace una semana internado, está acostado hace una semana, lo paro 5 segundos, le saco la placa y los gases no se van a mover en 5 segundos. Hay que dejarlo sentadito un ratito, 10 minutos, por supuesto si el tipo no se está muriendo o no está mal. O el ambulatorio, lo mismo. El ambulatorio es fácil porque viene a estar sentado en la sala de espera, sigue parado, viene caminando y se hace la placa. Pero no es un capricho. El problema surge, en este caso, cuando no podemos poner al paciente de pie. Está en terapia o está internado, está hecho fruta, está así, que no lo podemos. Bueno, tenemos una posibilidad de ver cómo juegan los líquidos y el aire en el intestino. Y es hacerla con rayo horizontal. ¿Qué hacemos? ¿Entienden este dibujo que el paciente está de costado? Ponemos al tipo de costado, lo dejamos un ratito de costado, capaz que hay un par de enfermeros, me ha pasado tener que estar sosteniendo al paciente un ratito de costado, esto ya mucho no se usa, pero bueno, yo siempre les pongo el ejemplo de Villa Traful, que todas mis generaciones de alumnos se ríen o me mandan después mensajes cuando están en el sur. Eh, Vos estás en Villa Traful, en una salita de internación, querés ver si el tipo puede tener una obstrucción intestinal, no tenés nada, tenés un ecógrafo y un aparato de rayos. Esto es una técnica útil para ver si tiene niveles hidroaéreos o si está obstruido. Te vas a tener que comer un ratito empujando al paciente para que esté un ratito en esta posición y se saca la placa así, con rayo horizontal. Es la única forma de generar un gradiente para que el aire suba y los líquidos bajen y yo poder saber si ese paciente tiene un neumoperitoneo, si tiene niveles hidroaéreos o si está obstruido. Es una herramienta. Hoy que hacen todo el mundo, tomografía, 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 en Villa Traful, en el medio de ahí de Villa Langostura, no tenés tomografía. Y entonces tenés que tener tus pocas herramientas y tu cabeza y decir, che, a ver, ¿cómo puedo? Bueno, esta es una estrategia, el rayo horizontal con el paciente en decúbito lateral. ¿Está bueno hacerla? No, es un bodrio, chicos. Imagínense tener al paciente así 10 minutos de costado, con respirador. Pero bueno, si te toca, te toca. ¿Qué más podemos ver en una placa de abdomen? Bueno, nada, esto no lo van a ver así tan lindo al colon, pero sí tenemos que saber que el colon puede verse con aire, que a veces vamos a ver parte del colon derecho, que a veces vamos a ver algún ángulo hepático o esplénico, y que, ojo, si vemos todo el colon desplazado, ¿no? A veces nos sirve la radiografía para decir, che, esto está todo desplazado, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, puede haber alguna masa centroabdominal. En concreto, la radiografía nos aporta signos indirectos, nos aporta info que hay que seguir estudiando. Muy pocas veces, salvo que tengamos un hilio o salvo que tengamos un neumoperitoneo, nos pone el sello de que acá está pasando algo y no siempre sabemos qué es lo que está pasando. Acá, por ejemplo, una directa de abdomen de pie, no importa, tenemos una asa distendida, tenemos el ángulo esplénico del colon, otra asa distendida y fíjense qué poco aire que hay acá, ¿no? Es lo que llamamos silencio abdominal. La cavidad abdominal tiene que tener aire. Tenemos gases, tenemos aire en el intestino delgado. Cuando está así media calladita, también nos puede hacer dudar, pero lo vamos a ver en la parte de patología. Bueno, esto es un abuso a mi honestidad, si les tengo que decir que esta es una normal. Pero bueno, fíjense, cuando uno hace una placa en decúbito dorsal, eh, perdemos definición, el paciente está en la cama, le tuvimos que poner el chasis atrás, creemos que es normal, la verdad que no me la juego 100% en esta placa, pero bueno, eh, supónganse que sí. Acá estaba, ven que siempre me adelanto yo, porque no miro las clases, hace 10 años que las doy así. Neumoperitoneo. ¿Qué es el neumoperitoneo? El neumoperitoneo es aire libre en la cavidad abdominal que no tiene que estar, como el neumotórax cuando hablamos de tórax. Entonces, muchas veces el par radiológico de abdomen, así como el par radiológico de la placa de tórax era el tórax frente y perfil, bueno, en el abdomen es abdomen y tórax. Abdomen de pie frente y tórax frente es el par radiológico. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos mejor el neumoperitoneo
técnicamente y radiológicamente hablando, en la placa de tórax en vez de la placa de abdomen. Y fíjense, bueno, acá es un neumoperitoneo enorme, ¿no? Generalmente vemos un solo lado, que es el signo de la media luna. Cuando ustedes tienen el diafragma separado del hígado y ven algo radiolúcido, negro, ¿se acuerdan? Radiolúcido, negro, acá incluso hay líquido, no importa. Por debajo del diafragma, esto porque ya es masivo, de los dos lados, como muy fácil, casi que hasta ven el pulmón a través del aire, eso es un neumoperitoneo. La idea con esto es explicarle por qué la placa de tórax se pide en un abdomen agudo. Otra causa por la cual pedimos placa de tórax en un abdomen agudo, ¿a alguien se les ocurre por qué podemos pedir tórax frente en un abdomen agudo? Aparte de para ver neumoperitoneo. ¿Por qué otra razón podría ser? Piensen. Pueden hablar o pueden escribir. Obstrucción. ¿De qué? ¿Una obstrucción de qué? ¿Por qué pediría un tórax para una obstrucción? Observar hígado. No, no, no. Hígado no se ve en una placa de tórax, casi que no se ve en la placa de abdomen el hígado. Porque no podría inspirar. No. ¿Ya vieron dolor abdominal ustedes? No. No, ¿no es cierto? No, no llegaron ahí. Ok. No, obstrucción de esas intestinales pido la de abdomen. ¿Para qué voy a pedir la de tórax? Cálculos. No. ¿Por qué tendría cálculos en el tórax? ¿Cálculos de qué? Diafragma. Bueno, diafragma podría ser si sospechamos un neumoperitoneo. No importa, puede que no lo sepan, no se adelanten. Pero vengo del futuro y les cuento que cuando uno pide por dolor abdominal una placa de tórax, generalmente es para esto, para ver si hay neumoperitoneo, que se ve mejor en la placa de tórax, y porque ustedes ya van a ver cuando vean dolor abdominal que hay causas torácicas que duelen en el abdomen. A veces hay pacientes que tienen dolor abdominal del lado derecho y tienen una neumonía de base de derecha. Por esta cuestión del tocamiento diafragmático del dolor referido, hay pacientes que debutan con una neumonía y en realidad lo que tienen es dolor abdominal. Y vos decís, pero ¿cómo? Tiene una neumonía. Entonces, un poco resumiendo que no es importante para ahora, pero sí está bueno que lo sepan, la placa de tórax juega en el abdomen dos roles. Uno, ver si tengo neumoperitoneo y otro, ver si no tengo una causa torácica de dolor abdominal, como puede ser una neumonía, una telectasia o algo que toque el diafragma y haga que lo que tengo en el tórax me duela el abdomen. ¿Sí? Pasa más seguido de lo que ustedes creen. Lo mismo, si yo sospecho un neumoperitoneo y el paciente está hecho fruta, tirado en la camilla, bueno, le puedo hacer el tórax lateral con rayo horizontal, dejándolo un ratito en decúbito para que el aire suba. Adentrándonos ya propiamente dicho en lo que es la cañería, ¿no? En lo que es el tú. Ay, ¿qué toqué? Paren, paren, que toqué algo. Paren, ustedes no ven nada si yo hago esto. Para que no sé qué toqué. No sé qué toqué, que dejé de compartir, ¿no? Un segundito. Sí, dejaste de compartir, Sí, profe. sí, porque no sé, se me fue, tengo dos monitores, no estoy en mi casa, me pone medio nerviosa porque no sé dónde estoy. Acá estoy. Ahora se las comparto de nuevo. Y me dice que mi pantalla no se puede compartir. Guay. A ver, ahí está. Ahí lo ven de nuevo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, Sí. sí, yo también lo veo. Lo que pasa es que no sé por qué se me fue. Bueno, hablando ahora propiamente del tubo, de la cañería esta que yo les digo, del tubo digestivo. Vamos a empezar por el estómago. ¿Por qué? Porque toda la parte de faringe y boca, un poco que la vimos en cuello, ¿sí? Pero también forma parte. Ustedes empiezan a comer. Yo doy en la carrera de posgrado de imágenes, doy una clase que se llama video deglución, que habla de cómo deglutimos y siempre empiezo diciendo que el acto de la deglución es un acto sumamente complejo porque yo hablo, respiro, trago saliva, mastico todo al mismo tiempo. Y a su vez es un acto social. ¿Quién no sale a comer?
salir a comer es un acto social y está involucrada la deglución. Entonces, a mí no me gusta arrancar en estómago, pero a los fines prácticos del tubo digestivo, tubo en sí, empezamos en estómago, ¿sí? El estómago es la primer parte del tubo digestivo que está en el abdomen. El esófago está en el tórax, la faringe está en el cuello. ¿Sí? Entonces, cuando atravesamos el diafragma, el esófago atraviesa el diafragma, ¿se acuerdan que vimos que hay un orificio diafragmático que es para el esófago? Llega al estómago. El estómago, todo el mundo tiene el estómago de distinta morfología, pero lo habitual es tener un fondo, un cuerpo, un antro, sitio muy frecuente de patología, y se comunica a través del píloro con primera porción del duodeno o bulbo duodenal, segunda porción del duodeno, tercera, cuarta porción del duodeno y después sigue por acá atrás ya el ángulo de Treitz que comunica estómago y duodeno con el intestino delgado. Esto es anatomía, chicos, tienen que estudiar, así como les dije que para pulmón tienen que saber la segmentación broncopulmonar, acá tienen que saber la anatomía normal del tubo digestivo. Algunos lo tienen más cortito y no tan vertical, pero siempre fondo, fíjense, cuerpo, la parte prepilórica y el antro gástrico y pasa al píloro pasando al duodeno. En una visión más 3D, entre comillas, cómo se relaciona con el peritoneo que lo tapa, cómo se relaciona con el ligamento gastrohepático, cómo se relaciona con el hígado a través de otro ligamento de sostén, ¿sí? Hepatoduodenal, el ligamento hepatoduodenal, cómo se ubica abajo del diafragma, ¿sí? Que yo les decía, cómo está relacionada con el aumento mayor. Y esto es importante, porque si yo tengo un cáncer gástrico, Dios no quiera, se me puede diseminar por el peritoneo, por el ligamento gastrohepático, hacia el colon, hacia el hígado, y está muy comunicado con la cavidad abdominal mayor y menor. O sea que todas las relaciones esas que describía Rubier de los órganos que son medio un bodrio, son para eso también. Bueno, hay estómagos que son más hipertónicos y más cortitos, hay estómagos más hipotónicos que pueden llegar a la pelvis, hay estómagos que ya es patológico si yo tengo este grado de atonía y tengo el estómago en la pelvis, pero bueno, hay variantes, no todos tenemos el estómago en la misma posición, otros tienen el estómago con el fondo en cascada, con el fondo para atrás, y eso hace también a la digestión, ¿no? Digestión más lenta, digestión más rápida, depende de la anatomía. ¿Y cómo estudiamos nosotros por imágenes la anatomía de esta primera parte del tubo digestivo? La estudiamos en forma seriada. ¿Qué quiere decir seriada? Seriada quiere decir que voy mirando en serie todas las partes del tubo digestivo. Si yo les digo seriada, esófago, gastro, duodenal, es como a prueba de tontos. Estoy estudiando el esófago, el estómago y el duodeno. ¿Sí? Bueno, ese es un método por imágenes para estudiar el tracto digestivo superior. La seriada esófago gastroduodenal. ¿Qué método es la seriada esófago gastroduodenal? Es un método de radiología, no es tomografía, no es ecografía, no es resonancia. ¿Cómo se hace una seriada esófago gastroduodenal? Se hace por radioscopía, idealmente. Se puede hacer sin, pero vamos a lo ideal. Radioscopía, ¿se acuerdan cuál era? Era la que utilizaba rayos X, que veíamos como placas radiográficas con un circuito cerrado de TV en vivo. ¿Se acuerdan? Radioscopía, primera clase. Bueno, ¿y cómo veo los órganos? Si yo ya te dije que en la placa de abdomen no veo nada. Bueno, les damos contraste. Contrastamos el tubo digestivo. Y acá es muy importante que anoten los contrastes digestivos en estos estudios. Lo tienen en la clase, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Para una seriada esófago gastroduodenal le damos un contraste radioopaco o blanco, que es el vario digestivo o el vario S de seriada, si quieren, para que se acuerden, no es por eso, es porque es sulfato, pero yo siempre les digo que es vario S para que se acuerden por la seriada y no del sulfato de vario. Y les damos aire. ¿Pero cómo? ¿Cómo haces para darle aire? Bueno, ¿vieron esos sobrecitos que ustedes toman en la resaca del uvasal, la pastillita esa efervescente que los hace eructar y que no sé qué? Bueno, les damos el sobrecito de uvasal efervescente, le ponemos el polvito en una tapita,
muy poquita agua, le decimos que se lo tomen y que traguen y que no eructen, entonces nos llenan el esófago y el estómago de aire. Ese sobrecito, como de uvasal, ya viene con el contraste de sulfato de bario. Nos trae el tarrito de bario para diluir, que es en polvo. Yo en las clases se los muestro. A ver, no tengo ninguno acá. Ah, para. Creo que tengo uno. Acá encontré uno. Porque está bueno que lo vean, si no, no se lo imaginan. Para. Acá está. Gastropaque S. Me siento una influencer de Instagram. Acá está. Este frasquito trae, dice, medio de contraste varitado. Pario. La S es de sulfato, pero yo les digo para que se acuerden de la seriada, porque no es el mismo que usamos para poner por el ano. Lamentablemente también ponemos por el ano. Entonces este contraste está cerrado, no lo puedo abrir, igual está revencido, no sé por qué tengo esto acá. Viene con en polvo, nosotros le ponemos agua acá, lo diluimos, lo batimos bien y se lo damos de tomar al paciente, que es esto blanco, denso, radio opaco, y después le preparamos en esta tapita. Ah, alguien se choreó, alguno con resaca se choreó el efervescente porque no lo tengo. Les preparamos el sobrecito del uvasal, se lo ponemos en esta tapita con un poquitito de agua y le decimos tome, tipo, no saben, es horrible, quiere eructar, se le escapa, eructa. Bueno, son estudios que no son muy amigables de hacer, los hice muchos años. Entonces, bueno, le damos de tomar Gastropac S o sulfato de bario con aire. ¿Por qué es importante el aire? Porque yo necesito que el aire me pegue este contraste a los pliegues y a los valles para poder ver el estómago así de lindo. Porque la mayoría de la patología va a estar en los pliegues. Por otro lado, al paciente, imagínense que lo movemos para un lado, lo movemos para el otro, le mandamos el contraste para que se vaya girando por el estómago de una vuelta, de otra vuelta, levántese y siéntese, pobres tipos, la verdad que la pasan re mal en estos estudios los pacientes. Pero bueno, son estudios que sirven, ¿qué va a ser? Entonces, les damos aire. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama el método para estudiar esófago, estómago y duodeno? Seriada, esófago, gastrodenal. Ok, ¿qué método es? ¿Es una tomografía? ¿Es una ecografía? No, doctora. Es por radiología y radioscopía. Bien, bárbaro. ¿Y cómo hacemos para estudiar estos órganos? Le damos un contraste radiopaco, que es el sulfato de bario, y un contraste radiolúcido, que es aire con un efervescente. ¿Ok? Así de simple y así de complejo. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a estudiar con la seriada de esófago gastrodenal? Vamos a estudiar el esófago, el estómago y el duodeno. El duodeno tiene 4 partes. Tiene la primera porción, que es la que se comunica con el estómago a través del píloro. Tiene la segunda, que es muy, muy importante porque acá desemboca la vía biliar y el conducto de Wilson. Tiene la rodilla inferior, que medio que no sirve para nada. Y después se comunica con el ángulo de Treitz, que es la primer asa de intestino delgado. ¿Ok? Ángulo de Treitz. Esta es la anatomía normal, que el ángulo de Treitz esté a la izquierda, porque si está a la derecha o en el medio podemos tener una mal rotación intestinal, que el bulbo esté bien centrado y que el duodeno parezca una C, con una forma de C, y se continúa con el intestino delgado. Entonces, la seriada esófago gastroduodenal estudia el esófago, el estómago y el duodeno. Miren qué lindo que si hacemos una magnificada y focalizada en el bulbo, vemos cómo los pliegues gástricos, el píloro, el bulbo duodenal bien distendido. Ay, esto me trae recuerdos tétricos de hacer estos estudios que nunca se distendían los pacientes. Pero bueno, esta está linda, puesta a propósito. El duodeno con sus pliegues. Acá en la segunda porción está la papila y sigue el contraste hacia adelante en la, acá miren qué linda que se ve la papila, bien radiolúcida. Tercera porción que dijimos que medio que no sirve para nada y la cuarta que se continúa con el intestino delgado. Antes, para estudiar el duodeno, se hacía una duodenografía hipotónica, no se hace más esto. Le daban al paciente, ni yo lo hice, que ya llevo 20 y pico de años desde que hice la residencia,
se le daba al paciente antiespasmódico específico que ponía el duodeno como medio tonto, que lo ponía hipotónico, el tubo digestivo tiene músculo liso, por lo tanto tiene contracciones involuntarias. Ustedes no están pensando, ay, se me está contrayendo el duodeno se contrae mientras vivimos, el intestino se contrae mientras vivimos. Entonces la duodenografía hipotónica se les daba una pastillita que les dejaba los intestinos medio así flácidos y les dábamos el contraste para distenderlo mejor. Esto no se hace más. Sí les ponemos a estos pacientes buscapina en el hombro, salvo que tengan contraindicación para la buscapina, se les pone buscapina para tratar de frenar un poco el peristaltismo normal, pero no les buscamos la hipotonía. ¿Cuándo vamos a indicar una seriada de esófago gastrodenal? Cáncer gástrico, yo les diría que ya no lo pedimos más para un cáncer gástrico, porque lo vemos por tomografía. Sí se pide mucho en síndromes pilóricos, sí se pide en pacientes con dispepsia para ver que no tengan alguna alteración en la morfología del estómago. ¿Cuándo yo voy a pedir esto? Quiero ver qué forma tengo el estómago, esta es la más barata, la más rápida y la que menos irradia. Y aparte se hace de pie, se hace acostado, se va moviendo al paciente. Entonces, si yo sospecho una anomalía congénita o si sospecho una anomalía de posición del estómago, bueno, buenísimo, lo voy a poder ver bien. Para el reflujo gastroesofágico es buenísima. No hay estudio que haya reemplazado a este, porque yo al paciente veo en vivo si le sube el contraste que le di desde el estómago al esófago. ¿Sí? Sin endoscopía, sin tomografía, sin contraste endovenoso, solamente con el contraste oral que le doy. Lo tengo que ir moviendo al paciente. Sí, en neonatos se usa este contraste oral. Sí, sí. De hecho, muchas veces sospechamos anomalías congénitas, por ejemplo, atresia duodenal, que es una malformación grave, donde el chico no va a poder, va a tener que operarse y le hacemos este estudio en la incubadora muchas veces. Le pasamos por sondita bien diluido el contraste. Cuando queremos evaluar acalasia, ustedes no sé si saben lo que es la acalasia, pero es cuando el esófago no avanza, está ahí trabado. Entonces esto es muy bueno porque aparte podemos saber cuánto tiempo tarda en vaciar. Le vamos sacando placa, che, este hace 25 minutos que le di el bario y todavía lo tiene en el esófago. Bueno, eso es un retraso del vaciamiento, una acalasia, y podemos medir el tiempo que tarda en vaciar el esófago. La enfermedad ulcerosa, very difficult, ¿no? O sea, ¿podemos ver úlceras por seriadas? Sí. ¿Vamos a pedir una seriada para una úlcera? No. Generalmente si sospechamos enfermedad ulcerosa van a terminar en una endoscopía. Pero podemos pedir este método primero como para ver cómo están los pliegues. Antes se pedía mucho para las gastritis, ya no se pide más. Como segunda opción para seguir estudiando el estómago tenemos la gastro-TC o la hidro-TC. Hidro viene de agua, TC, de tomografía computada. Lo que nosotros buscamos con la hidro-TC es distender lo más que podamos el estómago para ver sus paredes. Porque en este método, todo muy lindo, pero nosotros las paredes, el espesor de la pared, no lo vemos. Vemos la mucosa. Si acá tenemos 2 centímetros de espesor parietal del estómago y un tumor parietal, no lo vamos a ver la luz. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con la TC o la hidro-TC? Es distender el estómago para poder ver las paredes, ¿sí? Le damos agua. ¿Por qué le damos agua al estómago? Porque el estómago se distiende bien con agua. Ya van a ver que en el intestino delgado no nos conviene darle agua porque el agua se absorbe y terminamos orinando el agua en vez de distendiendo el tubo digestivo, el intestino delgado. Le damos agua, le damos contraste endovenoso, fíjense, la aorta blanca, este tiene los riñones medio atróficos, no importa, le damos contraste y miren qué lindo que refuerza toda la pared del estómago y podemos ver su espesor. Creo ya haberles dicho que si alguien les pregunta cuánto es el espesor normal de cualquier cosa, tiren 3 milímetros que no le van a errar. La pared normal de la vesícula es 3 milímetros, la pared normal del estómago, del intestino, más o menos 3 milímetros, la pared normal de la vejiga 3 milímetros. Con el número 3 zafan a lo loco. ¿Qué es lo importante acá? Ver que cómo refuerza la pared, que no esté engrosada, que no mida más de 3 milímetros, cómo está el estómago. Si vemos obviamente algo endoluminal, lo describimos.
¿Cuándo la vamos a indicar? Acá sí el cáncer gástrico duodenal, porque yo aparte con la tomografía computada voy a poder estadificar, voy a poder ver cómo está la grasa, cómo está el retroperitoneo, si hay metástasis hepáticas, si el epiplón está comprometido, ¿sí? O sea, la tomografía me va a permitir ver la visión global de la cavidad abdominal mucho mejor que una seriada. Obviamente si sospecho perforación, si sospecho un cáncer de páncreas, ¿cómo es la relación con el estómago? Estaría bueno tener bien distendido el estómago para separarlo bien del páncreas y ver cómo está la transcavidad de los epiplones. Para evaluación posoperatoria, ya lo operé del cáncer. Bueno, a ver, ¿cómo está la anastomosis? ¿Cómo quedó la pared de la unión? Incluso a veces hay esófago intestinal y le sacan el estómago. Si sospecha enfermedad ulcerosa, no tanto voy a ver la úlcera por tomografía, pero sí puedo ver a lo mejor sus complicaciones. Si seguimos avanzando en esta cañería que les dije que empezaba en la boca, que seguía en la faringe, que seguía en el esófago gastroduodenal, que ya vimos cómo se estudia, tenemos el segmento oculto del tubo digestivo, que es el intestino delgado, que viene antes del colon, que es nuestro segmento evacuatorio, el segmento por ahí terminal, por ahí no, terminal de esta cañería, ¿no? El intestino delgado es un órgano oculto, es larguísimo, es el más largo, tiene como 6 metros de asas intestinales, que comienza acá en el ángulo de Treitz después del duodeno y termina en la última asa ileal que desemboca en el ciego. Después el ciego arranca el colon, que es el último segmento del tubo digestivo. El yeyuno, que es la parte proximal del tubo digestivo, tiene muchísimos pliegues. ¿Por qué tiene muchísimos pliegues? Porque acá es donde están las vellosidades, donde se genera la absorción de nutrientes, donde todavía la digestión está muy involucrada, ¿sí? Y a medida que vamos pasando hacia el ilion, vamos teniendo más espacio entre los pliegues. Y esto también es importante que lo sepan, porque, por ejemplo, los que tienen enfermedad celíaca o enfermedades malabsortivas, su ilion tiene casi la misma cantidad de pliegues que su yeyuno, porque como no pudieron absorber por malabsorción a nivel proximal, tratan de rescatar los nutrientes y la absorción de proteínas y de alimenticia a nivel del ilion. Entonces, para nosotros, un signo de que algo no está bien es cuando vemos muchos pliegues en el ilion. Yo les dije que no tenemos que ver muchos pliegues en el ilion. Se van espaciando. ¿Cómo se estudia el intestino delgado con contraste oral? Se estudia con un estudio que se llama tránsito de intestino delgado. Parece medio difícil, pero si ustedes lo piensan es una pavada. La seriada esófago gastroduodenal es la evaluación serial del esófago, estómago y duodeno. El tránsito de intestino delgado va a medir cómo transita ese mismo contraste varitado por las asas de intestino delgado. Y acá en el tránsito podemos medir incluso el tiempo de tránsito. ¿Cuánto tarda el paciente desde que le llega el contraste al ángulo de Treitz, que es el primer segmento del intestino delgado, a la última asa ileal y medirlo? Porque eso es muy importante. ¿Tarda 2 horas? ¿Tarda 1 hora? En los pacientes que incluso tienen cirugías tardan menos y ayuda al médico tratante a ver cómo alimentar a ese paciente. Si el paciente come y enseguida va al baño, bueno, su tránsito intestinal es muy corto y tenemos que ver cómo hacemos para ayudarlo a que absorba sus nutrientes. ¿Cómo estudiamos esto? También le damos bario, contraste varitado. Acá no le damos aire en efervescente, generalmente le damos de tomar metilcelulosa o alguna otra sustancia que lo que va a hacer es pegar ese bario a las paredes, o a veces solamente bario. Y que el propio aire del intestino delgado nos haga de contraste radiolúcido o negativo. Eso es otra cosa que vimos en la primera clase. Los contrastes positivos son los contrastes que se ven blancos, radiopacos o densos en la tomografía. Los contrastes neutros no los usamos en radiología, pero por ejemplo el agua de la hidro-TC es neutra, y los contrastes radiolúcidos podrían ser el aire que le dimos en el efervescente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá tenemos un montón de pliegues, y acá ya tenemos menos pliegues, ¿no? Se van espaciando y no vemos tantos de estos hilitos negros que son los pliegues más agrupados del intestino delgado proximal.
¿Cuándo vamos a pedir esto? Yo en cuadros suboclusivos ni loca lo pido una tomografía, pero si están en Villa Traful o en el sur o en el medio del campo y lo único que tienen es unos aparatos de rayo y tienen contraste, podrían incluso hacer un montón de diagnósticos solamente con radiología. Enfermedad malabsortiva sí, creo que es una indicación que se pide porque podemos ver bien los pliegues, podemos ver bien la distribución de las asas, la dinámica. Yo cuando quiero ver el intestino funcionando en vivo y cómo se mueve y cómo se contrae, este es un buen método, porque por radioscopía lo voy a ver ahí, a vivo. Enfermedad granulomatosa, como por ejemplo enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, sí se sigue pidiendo porque sigue siendo un buen método para ver la luz intestinal. No vamos a ver bien las paredes, no vamos a ver bien a lo mejor las complicaciones de la enfermedad granulomatosa, pero sí vamos a poder ver bien la luz del intestino. La enteroclisis es otro método, a diferencia del tránsito de intestino delgado, donde yo en el tránsito de intestino delgado le daba de tomar al paciente el contraste e iba viendo qué sucedía. ¿Sí? En la enteroclisis yo ya lo canalizo. Fíjense que acá le puse una sonda. ¿Ven la sonda? Le ponemos una sonda por la boca que ¿qué va dibujando? Va dibujando el esófago, el estómago, pasa por el duodeno la sonda y tratamos que quede en el ángulo de Treitz y ahí empezamos a inyectar contraste con jeringas de contraste, ¿sí? Y por supuesto que al inyectarlo directamente en el intestino delgado logramos una mayor distensión, miren qué grandes que se ven las asas, aún normales, logramos ver mejor los pliegues, miren qué bien que se ven todos los pliegues y miren cómo acá se empiezan a ver menos pliegues, ¿sí? No vemos tanto. ¿Qué otro contraste usamos acá para empujar y distender? Usamos metilcelulosa. Metilcelulosa es un contraste oleoso, como lo dice su nombre, celuloso, que es neutro, como si fuera agua, y lo que hacemos al pasarle la cánula con la metilcelulosa es empujar con presión para que el bario diluido que les dimos se pegue bien en los pliegues y nos permita ver mejor la anatomía de los pliegues y de la luz de las asas de intestino delgado. ¿Se dan cuenta que acá se ve re lindo y divino y que acá no tanto? ¿Ven la diferencia? Acá las asas están a pelo, como las tenemos, sin distenderse, con un contraste que va pasando, transitando, como se llama el método, tránsito de intestino delgado, y acá yo le puse con toda la furia jeringazos de contraste a través de una sonda donde lo distendí y pude ver mejor sus pliegues, su anatomía, no es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, si ustedes les ponen un estudio, les ponemos un estudio donde ven la sonda nasogástrica, nasoyeyunal, como sería esta, va de la nariz o de la boca, oroyeyunal o nasoyeyunal, generalmente las ponemos por la boca porque es una cánula bastante grande, hasta el yeyuno es una enteroclisis, el paciente está canalizado, eso quiere decir clisis. Clisis quiere decir venoclisis es una vía, enteroclisis es una sonda hacia el intestino delgado, ¿sí? Está canalizado el paciente. Es una enteroclisis. Si no le ven la sonda y ven las asas, ahora te contesto, Sofía, y ven las asas como en el estudio anterior, es un tránsito de intestino delgado. No, no está sedado el paciente para hacerse una enteroclisis. Acá la compañera pregunta si tenemos que sedar al paciente. No, no. Le ponemos anestesia local en la garganta para el pasaje de la sonda y no lo hacemos con el paciente sedado. No, no es necesario. Miren qué lindo que se ven los pliegues. Esto es una súper ampliada y focalizada. Qué bien que se ven los pliegues. Acá está la sonda. Y fíjense que esto es un estudio por radiología. O sea, nosotros acá sacamos una placa, ¿sí? Lo hicimos con radioscopía, fuimos viendo en vivo y vamos sacando placas, fotos. No es una tomografía. O sea, pregunta de examen. Si yo les pregunto, ¿qué es un tránsito de intestino delgado o qué es una enteroclisis? Y ustedes me dicen, es una tomografía, bueno, está mal. Me tienen que decir, es un método radiológico que utiliza radiaciones ionizantes porque se saca radiografías y se usa radioscopía, que es un circuito cerrado de TV con rayos, dinámica, en forma dinámica, donde le damos al paciente un contraste oral
positivo y negativo o neutro, zaraza, zaraza, zaraza. Todo lo que estuvimos viendo, ¿ok? El versito, ármenlo como quieran. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer la enteroclisis bajo TC? Porque yo recién les dije que esto era por placa, por radioscopía, pero también la puedo hacer por tomografía. Puedo hacer lo mismo, le pongo la sonda al paciente, en vez de inyectarle vario, solamente le inyecto la metilcelulosa o el manitol, o le doy de tomar, a lo mejor no lo inyecto por la sonda, sino que le doy de tomar, para distender las asas de intestino delgado, para inyectarle iodado endovenoso y para ver paredes, que es lo que este método no me permite ver. Este método es muy bueno para ver la luz, los pliegues, si tengo alguna estenosis, alguna imagen endoluminal, pero no voy a ver bien la pared. Entonces, si yo le digo, bueno, ¿y qué podemos hacer para ver bien la pared? Podemos hacer una tomografía. Fíjense, este paciente, cómo le distendimos el estómago, ¿sí? Con un contraste que no es agua. ¿Por qué no es agua? Porque el agua es muy buena para distender el estómago, pero el intestino delgado, si yo le doy agua, pasa por el duodeno, lo absorbe en las vellosidades y me quedo con todo el ilion sin distender. Por eso utilizamos, anoten, contrastes neutros que pueden ser agua para el estómago, metilcelulosa diluida, manitol y hay otro que no está acá que es el polietilenglicol. Son todas sustancias neutras porque simulan el agua, pero que tienen más peso que el agua, que no se absorben, que son más osmóticas y lo que hacen es que logremos distender más allá del estómago. Si fuera solo el estómago le puedo dar agua o estómago y duodeno. Ya después en el intestino le puedo dar 3 litros de agua que el tipo nunca va a estar distendido, se va a estar orinando con 3 litros de agua. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, esto es justo un paciente trasplantado que tiene el riñón acá. Pero bueno, así se vería un entero TC. Contraste iodado endovenoso, vemos las paredes que no tienen que medir más de 3 milímetros, como les dije, y podemos evaluar la contracara de lo que la otra metodología nos mostraba, que era la luz. Sí, repito, los contrastes neutros son el agua, el metilcelulosa, manitol y polietilenglicol. Todo se consigue en farmacias, el agua en la canilla, obviamente. Bueno, y la enteroclisis, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, síndromes oclusivos, ojo, porque tampoco vamos a estar distendiendo el intestino si sospechamos que está obstruido, porque después lo vamos a obstruir más. Muchas veces tenemos, como lo que decimos nosotros, el propio contraste. Los pacientes obstruidos tienen tanto líquido adentro retenido, obstruido justamente, que lo utilizamos como contraste oral al propio líquido del paciente y no le damos nada. Hemorragias digestivas, sí, es una indicación, enfermedad de Crohn, diverticulosis intestinal, poliposis familiares. Les agregaría enfermedad celíaca, podría ser, les agregaría tumores, no sé si están... sigue. No, esto es entero RMI, tiene las mismas indicaciones. La entero RMI, podemos hacer lo mismo, distendemos al paciente con algún contraste neutro. ¿Cuál es la diferencia de la entero RMI con la entero TC? Que nosotros por resonancia vamos a poder jugar con los colores blanco y negro, según sea un T2 o un T1. No importa qué líquido le demos, siempre va a ser líquido. Entonces se va a ver blanco en el T2, negro en el T1. Y eso nos va a ayudar. Y si nosotros le queremos poner contraste a la enteroresonancia, le ponemos gadolinio y vamos a ver muy bien las paredes de las asas intestinales. ¿Hasta acá alguna pregunta antes de pasar al colon y al recto? Que sería como el último tramo, así hacemos un frenito. Perdón, no leí. Un segundito. ¿Cuál es la diferencia de TC y RMI? No entendí bien. No, bueno, Michelle, la diferencia es de cada método. La entero RMI es enterografía por resonancia y la entero TC es por tomografía. A favor de la resonancia podemos jugar con los colores de cómo se ve el líquido en T1 y en T2. No voy a volver a explicar eso porque se supone que ya lo vimos 1.000.000 de veces. El último contraste neutro, no sé cuál dije, el polietilenglicol. Agua,
metilcelulosa, manitol y polietilenglicol. No, no genera dolor sin sedantes. Es molesta, sí, es horrible poner una sonda. Lo que más molesta es el pasaje de la sonda. Cualquiera de estos métodos que distiende el intestino delgado te da un poco de dolor abdominal, porque aparte, después de tomar y distenderte, quedas lleno de gases, quedas distendido. A veces vas al baño enseguida, a veces te constipa. Generalmente, por ejemplo, el bario constipa un poco más, el manitol te hace ir al baño enseguida. No, no podés elegir cualquiera de los 3 métodos para la enteroclisis. Tenés que elegir qué método en base a lo que querés buscar. A veces son complementarios y empezás por uno y terminás por otro, pero todo depende de lo que vos quieras ver, Xiomara. O sea, lo vas eligiendo con criterio, qué método voy a elegir. Bueno, vamos a pasar al colon y el recto, que es como la última parte. Ya les dije que es la cañería arrancó en la boca, termina en el ano cuando vamos al baño y eliminamos materia fecal. La primer parte del colon, la parte proximal, es en la que desemboca el intestino delgado a través de la última ileal. Tenemos ciego con el apéndice cecal, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, no nos quemamos el cerebro, el hepático es el que está abajo del hígado, el ángulo esplénico es el que está abajo del bazo, colon descendente, que es el que baja el contenido, colon sigmoides, que termina en el recto en el ano y del ano al inodoro, ¿ok? Es la parte expulsiva del tubo digestivo. ¿Cómo estudiamos al colon? Al colon lo estudiamos al revés, porque si tenemos que esperar que lo que tomamos llegue al colon, tenemos al paciente a lo mejor un día si es constipado, que hay métodos que no voy a entrar ahora, que a veces hacemos venir al paciente al día siguiente, pero en realidad al colon lo estudiamos por enema, lo estudiamos de abajo para arriba, lo estudiamos por el ano, porque es la forma más directa de llegar al marco colónico, en forma retrógrada. Entonces, al colon por enema no le damos de tomar este contraste. Para el colon por enema, ay, a ver si tengo, parece que no tengo. A ver, un segundito. No, no tengo ninguno. Para el colon por enema vienen unas bolsas de plástico preparadas con Gastropac F, porque es otro el bario que se les da, no es el S que es sulfato, pero yo para que ustedes se acuerden, siempre les digo, el Gastropac S es para la seriada y el Gastropac F para lo fecal. No es así, pero les sirve para acordarse. Viene en una bolsa de plástico, viene ya conectado con una cánula, que es esto que ustedes ven acá, estéril, que se mete pum, por el tuje, digamos, por el ano, a la ampolla rectal. Entonces, esa bolsa que viene con el contenido líquido ya preparado, es la que nosotros, cuando terminamos de pasar el contraste de bario, la llenamos con aire o agarramos una bolsa con aire y ponemos aire por la zona de la cola, por el ano. Entonces, también usamos doble contraste, también usamos bario, nada más que es otro bario F, que ya viene listo, no hay que diluirlo, y también le pasamos aire. Imagínense el paciente boca abajo en bolas, con una cánula en la cola, que vino de una preparación horrible, que tuvo que vaciar su intestino. Son estudios muy molestos, ¿sí? Pero bueno, hacemos, como el nombre lo indica, colon por enema con doble contraste. También es media prueba de tontos, ¿no? O sea, colon por enema es la forma en la que se inyecta el contraste, que es por enema, por la cola. Doble contraste porque le ponemos bario y aire. Un contraste radio opaco positivo y un contraste radio lúcido negativo, que es el aire. ¿Ok? Y así vamos viendo de atrás para adelante, o sea, de lo distal
aproximal todo el colon. Acá sacamos fotos del sigmoides, también por radioscopía. Empujamos un poco este contraste. A veces nos quedan niveles hidroaéreos porque se junta el bario que quedó con el aire que le inyectamos y tratamos de ver ángulo esplénico, colon transverso, ángulo hepático y tratamos de llegar al ciego, ¿sí? Y hacemos todo el marco colónico distendido con aire y contraste positivo. Antes se hacía mucho colon por enema, ahora se hace menos. Se utilizaba para screening de cáncer de colon, para divertículos, para un montón de cosas.